Hoy quisiera que hablemos un ratito, aunque más no sea, sobre una misión, pero no una misión imposible, sino una misión posible. Usted sabe que es evidente, por lo que uno ve en la Escritura, los motivos que llevaban a la iglesia del Señor en los tiempos apostólicos a reunirse. En primer lugar, se reunían a orar. Hechos capítulo 2, versículo 42. Se reunían a leer la palabra. Colosenses 4:16. Se reunían para partir el pan. Hechos 27. Y también se reunían para la edificación. Primera Corintios capítulo 14, versículo 23. Pero no podemos decir que estas fueran las únicas razones de la comunión. Es obvio que debemos incluir en los encuentros la predicación del Evangelio, aunque el testimonio personal fuera irreemplazable. Cuando no nos es posible reunirnos y por ende no cumplimos con los motivos que nos son tan gratos y de bendición, los motivos que nos permiten estar juntos, orar, leer, partir el pan, la verdad que nos inquietamos. Porque podemos en casa orar, leer la palabra, partir el pan, y está muy bien que lo hagamos, pero ¿qué de la predicación del Evangelio si la iglesia está cerrada? ¿O qué ocurrirá si se pone en marcha el plan para silenciarnos? Ese silencio que quieren forzarnos a tener en las redes, por ejemplo. Bueno, eso se viene anunciando, ¿no? Las redes es una forma directa, sencilla, eficaz y tan útil que nos viene siendo. Ahora, qué notable que hoy todos los grupos sociales puedan defender sus ideologías, pero los cristianos no pueden decir con total libertad su opinión. Si las iglesias quedaran cerradas y las redes no fuesen prohibidas, ¿qué de la predicación del Evangelio? La estrategia que tenía la iglesia primitiva, a menudo perseguida, sin Face, sin WhatsApp, era el testimonio personal. Los creyentes, según la palabra, entre comillas, hablaban de lo que Dios había hecho con ellos y lo hacían con valentía y coraje, utilizando los medios que tenían a su alcance, fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo digo utilizando los medios, ¿qué medios tenían? Pobres, perseguidos, con hambre, en tribulaciones. ¿Cuáles eran los medios que tenían? Yo creo que los medios que tenían eran medios invisibles. Sí, la fe, el amor, la urgencia y la obediencia. Los creyentes predicaban el Evangelio. Yo quiero que usted abra su Biblia y vamos a Mateo capítulo 28. Sé que ya lo han leído y vamos a sacar algunas rápidas conclusiones, pero beneficiosas para ver de qué se trata esta misión posible. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Misión imposible? No, una misión posible. Una misión posible. Claro que sí. Tenga allí abierta su Biblia, Mateo capítulo 28. Fíjese, versículo 1 al 7. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Ahora, por favor, versículo 2. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres,
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho. Qué pasaje precioso, ¿no? Antes de que esas mujeres llegaran al sepulcro, ocurrió un terremoto y el ángel del Señor había quitado la piedra que sellaba la puerta de la tumba. Aterrados por el terremoto y también seguramente por el brillo de aquel ángel celestial, los guardas se quedaron como muertos. Cuando las mujeres se acercaron al sepulcro, vieron al ángel sentado en la piedra y tuvieron miedo. El ángel les dijo, no tengan temor, no tengan miedo. En otras palabras, podríamos traducir el versículo, no tengan miedo igual que el miedo que tuvieron los guardas. Ahora, ¿por qué le dijo eso el ángel a las mujeres? Y yo creo que el versículo 6, fíjese, lo hemos leído, nos da la respuesta. Porque el que había sido crucificado ya no estaba muerto, ya no estaba en la tumba. Lo que había sido motivo de horror para los guardas romanos le produjo inmenso regocijo a las mujeres. Jesucristo había resucitado a los muertos. Ahora, el ángel tenía una tarea para ellas. Lo leímos, versículo 7. Debían anunciar que Jesús había resucitado. Debían contar al mundo que Jesús, que había sido muerto, había resucitado. Y esa, en realidad, es la piedra angular de nuestro mensaje. El mensaje de la iglesia primitiva era que Cristo había muerto, pero que Cristo estaba vivo. Porque, en realidad, si no hubiera resucitado de los muertos, como dice 1 Corintios, nuestra fe sería vana. Hoy el mensaje que el mundo debiera recibir es que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y no solamente eso, sino además, Él puede salvarnos de nuestros pecados y darnos esperanza de vida eterna. Cristo vive. Cuando tenía 16 años, comencé a formar parte de un grupo musical que fue para mí de mucha bendición y fue de gran bendición también para aquellos que asistían a los recitales que dábamos. El grupo tenía muchas cosas preciosas: amistad, confianza unos con otros, tiempo de devoción, ministerio, pero si algo tenía de lindo aquel grupo, era su nombre. No pudo haber tenido el grupo un nombre mejor. Cristo vive. Cristo vive. Ahora, ¿cómo podemos probar que Cristo resucitó de los muertos? Bueno, hay muchísimas pruebas bíblicas, ¿no es cierto?, de que Cristo resucitó. Muchísimos. Pero creo que la mejor de las demostraciones de que Él vive es lo que ha hecho con usted y conmigo. Él transformó nuestra vida. Él nos hizo sentir perdonados. Él nos dio de su vida. Y eso es lo que debemos hablarle al mundo perdido y moribundo como está. Cristo vive. Ese es el mensaje que la iglesia proclamaba. Para los que no creen, absurdo. Pero el mensaje del Evangelio para los que creen, poder de Dios. Cristo vive. Ahora fíjese el versículo 11, por favor. Sucedió que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Claro, Cristo había resucitado. Cristo había vuelto a la vida. Es decir, que la experiencia de conocer que Cristo había resucitado no fue solo para los discípulos, sino también para los enemigos de Cristo. Unos recibieron la noticia con gozo. Los otros reaccionaron de modo muy distinto. Rechazaron la resurrección del Señor.
Mire, los principales sacerdotes sabían que Jesús había profetizado su resurrección, de modo que ordenaron que se sellara y se vigilara el sepulcro. Bueno, pensaron que todo terminaba allí, pero Cristo resucitó para demostrar quién era. Ahora, los principales sacerdotes inventaron una historia para no tener que explicar la resurrección de Cristo. Versículo 12 y 14, fíjese. Se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles, decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Es más, dijeron, y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Se dan cuenta? La resurrección del Señor totalmente rechazada. Ahora, la verdad, ¿no? No era tampoco su historia muy creíble. En primer lugar, el quedarse dormido mientras uno estaba de guardia era un pecado capital para un soldado romano. Por eso dice que los sacerdotes los sobornaron con mucha plata, con mucho dinero. Es más, le prometieron hacer lo que fuera necesario para que no tuvieran problemas con Pilato. Además, en segundo lugar, el relato de los guardias era contradictorio. Si hubiesen estado dormidos, no pudieron haber visto cómo los discípulos estaban robando el cuerpo del Señor que estaba allí en la tumba. Bueno, obviamente, la piedra removida hubiera ocasionado que ellos se despertasen. Otro punto. En Marcos 14:50 vemos que todos los discípulos abandonaron a Jesús cuando Jesús fue prendido. Estaban asustados y desalentados. ¿Habrían tenido coraje para ir a robar el cuerpo? Imposible. La verdad, los guardas y los principales sacerdotes sabían la verdad. Jesucristo había resucitado a los muertos, pero frente a esta clara e irrefutable evidencia, negaron la verdad y trataron de encubrirla. Ahora, ¿sabes una cosa? Lamentablemente, las mentiras satánicas siguen persistiendo hasta el día de hoy. En la realidad, tenemos que ver que continúa la oposición a Cristo y a su resurrección. Como creyentes podemos esperar que quienes no deseen someterse a la autoridad de Cristo sigan negando su resurrección. Por eso hay tantas personas que rechazan, ¿no?, la verdad acerca del Señor Jesucristo y afirman un montón de cosas. Pero nuestro mensaje de un Cristo vivo tiene que ser presentado. Aunque eso no significa que no va a faltar la oposición de este mundo. Ahora el Señor nos manda a que proclamemos el mensaje. Que digamos que Cristo murió y que Cristo resucitó. Tendremos oposición. Muchos creerán y un montón no creerán. Pero este es el mensaje que debemos dar nosotros al mundo. El Señor sabía que tendríamos oposición, pero nos ordenó que predicásemos el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28:16, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Tenemos dudas, estamos inquietos. Pareciera verdaderamente que la predicación del Evangelio se ha tornado una misión imposible. Tenemos temores. Las cosas que ocurren nos atemorizan, nos preocupan y nos hacen pensar que el Señor nos ha conducido a una misión imposible. Pero no es así. Fíjese lo que ocurrió, ¿no es cierto? Dice que cuando vieron a Jesús, lo adoraron. No solo reconocieron a Jesús, sino que creyeron que había resucitado, lo vieron vivo. Pero esa fe estaba mezclada con duda. A menudo tenemos dudas. Uno se pregunta por qué los discípulos dudaron. ¿Y usted por qué duda, hermano? ¿Por qué dudo yo?
A veces criticamos a los discípulos y decimos, lo vieron vivo, resucitado, sabían que Él les había dicho que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué dudaban? ¡Qué poca fe! ¿Y usted por qué duda? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué usted y yo por momentos parecemos incrédulos? ¿Por qué? ¿Cómo resolvemos el tema de las dudas? Tenemos que reconocer que a menudo nuestra fe es débil. Aparte, nuestra fe, generalmente pobre, no nos convierte en personas que son gigantes espirituales. Aquellos tuvieron también una fe débil. Lo vieron resucitado, pero tuvieron temor. Nosotros debemos presentarle al Señor Jesucristo nuestras luchas, nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras dudas, con gran compasión. Él nos ayudará durante esos momentos de dificultad. Aunque no comprendemos todo lo que nos sucede o lo que pasa alrededor, el amor y el poder de Cristo, el obrar del Espíritu Santo, nos permitirá afrontar las luchas espirituales en nuestra vida. Dios quiere y puede usarnos a pesar de nuestras dudas y de nuestros temores. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús para sus discípulos? Es clarito, Jesús no censuró la deslealtad ni la duda de sus discípulos. Más bien, les dio a ellos y a todos los creyentes una tarea: predicar al mundo el Evangelio. Fíjese, por favor, el versículo 18 y el versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese fue el mensaje, esa fue la orden. La tarea de Jesucristo nos es clara. Versículo 19, debemos ir por todo el mundo. No es suficiente aprobar esta orden de una manera mental, debemos obedecerla. Y ese ir incluye que a pesar de las dificultades, que a pesar de las dudas, que a pesar de la adversidad, que a pesar de las medidas que se tomen para acallarnos, debemos ir. Fíjese, ¿no? Porque inclusive da toda la sensación que el verbo principal que aparece allí en el versículo 19 no es ir, sino hacer discípulos. Es decir, Él promueve en nuestra vida ir y hacer discípulos. El énfasis primordial de la Gran Comisión es sobre la enseñanza y la formación de nuevos creyentes. Así que la tarea que tenemos es ardua, pero es preciosa. Debemos predicar, pero también enseñar a otros acerca de lo que Cristo enseñó. Ahora, sinceramente, ¿es esto una misión aparentemente imposible? Pero no lo es así. Fíjese el versículo 20. Jesús terminó su orden con una promesa admirable: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podemos obedecer esta gran comisión porque no estamos solos. Porque cuando llegan las pruebas, allí está Él. Cuando el mundo se opone, allí está Él. Cuando nos sentimos con dudas, allí está Él. Cuando tenemos que reconocer que estamos incapacitados, allí está Él. Él no nos ha dejado solos en esta lucha. Él está con nosotros. Cristo está con nosotros y estará siempre. Hasta que vuelva a buscar a su iglesia, Él estará con nosotros siempre. La orden de Cristo es clara. Debemos predicar el Evangelio. Ahora, permítame brevemente, mire por favor de nuevo el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oh, querido hermano,
Querido hermana, esta es una gran afirmación. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Y fíjese, por tanto, id y hacer discípulos. Esto es una gran comisión. Primero, una gran afirmación. Segundo, una gran comisión. Y fíjese, por favor, tercero, una gran consolación. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Querido hermano, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo. Es el motivo principal para el cual el Señor nos deja aquí. Para eso nos deja. Hoy, sinceramente, ¿no? Las libertades de las que tanto se habla, parece que a nosotros nos empiezan a ser limitadas. Ante este panorama que se presenta, iglesias cerradas, reuniones prohibidas, redes controladas, pareciera que la misión de la iglesia es imposible, pero no es así. Es una misión posible, porque contamos con la presencia de Él en nuestra vida para llevar a cabo esta misión. Hermano, los creyentes predicaban el mensaje del Evangelio de una manera sencilla. Mire, primero, estaban seguros de que Cristo vive. Ese es el mensaje. Segundo, creían que no hay otro nombre en el cual las personas puedan ser salvos. Y tercero, confiaban en el Espíritu Santo, quien los confortaba y los guiaba. Querido hermano, no nos aislemos de las necesidades espirituales de las personas. No lleguemos tarde con el mensaje. Hagamos nuestro trabajo pronto, porque si no el diablo y el mundo harán el suyo. Reconozco que en este contexto la tarea de la iglesia parece imposible. Pero el Señor está con nosotros. Él nos acompaña. Él nos manda a que lo hagamos. Él nos reviste de su poder. De ese poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, con el poder de Dios y obrando en el poder del Espíritu Santo. A pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, confiando en el Señor, que nuestros corazones sean movilizados para predicar personalmente de nuevo el mensaje que nos ha transformado. Para que si continúa acrecentándose esta aparente dificultad de reunirnos, valorando el mensaje que debemos entregar, no callemos. Y que volvamos a experimentar el gozo que experimentaba la iglesia primitiva cuando los medios eran limitados, cuando carecían de un montón de cosas, pero nada, absolutamente ni nadie, les cerraba la boca para que callasen. Ellos hablaban con denuedo, con fe, con amor por las almas, obedientemente y con urgencia. ¿Una misión imposible? No. Una misión que Él nos ha dejado y que es posible de ser hecha para su gloria y para su honra. Que el Señor les bendiga.